clave, es la representación del orden institucional que es la Sacrosanta Compañía de Jesús. Bien, pero entonces, ¿qué es la institución del barroco, de la contrarreforma, de controlarlo todo? Es muy interesante porque lo mismo que se vivió en el siglo XVII y que fueron los que nos evangelizaron, porque lo que llegó a América Latina fue el barroco, este rococó, el cristianismo que nos llegó fue ese, en donde evidentemente la Virgen está sufriendo y una espada atraviesa su pecho, Jesús está latigado y pues como el señor Caído Monserrate, que es antierótico a morir, evidentemente, no sé, salvo el sadomasoquista o la sadomasoquista que posa en ello. Ese es otro problema. Y el Padre Celestial, que siempre tiene una ira una piedra con la piedra afuera, y la Virgen detiene la ira del Padre Celestial. Ese es el modelo que configura a su vez y estructura un modelo de familia en América Latina. A nosotros no nos llegó el cristianismo ortodoxo, el cristianismo de los iconos, esto es muy importante, ni siquiera el barroco italiano, que es de otra naturaleza. Nos llegó el barroco de Bernarda Alba, ¿no? De la Mantilla, de la señora sufrida que después sale del colegio de monjas y pasa al Partido Comunista, evidentemente. Ese es el rococó que nos llegó. Claro, sale de una secta y pasan a otra, pero es el mismo rococó, ¿no? Que sufre, ¿no? Todo es sufrimiento y se goza en el sufrimiento, y puede que inclusive sea un gozo casi quedar ciega por el sufrimiento y el martirio cristiano o comunista, o como usted lo quiera llamar. Bien, pero cierro ese paréntesis y vuelvo un poco a señalar esa relación como experiencia del mal y lo arcangélico en batalla. Es muy interesante. El arcángel Gabriel, ustedes miren todos los cuadros que quieran, desde Piero de la Francesca en adelante, de las anunciaciones, y van a encontrar erotismo por todas partes. Nada más erótico que el arcángel Miguel y San Gabriel, nada más que quiere aplastar al demonio. Pero es una enorme paradoja porque es el demonio de la sexualidad, es el demonio que, a pesar de que lo quiera controlar todo, abre un boquete. Primero es un huequito del ojo, pero abre un boquete a la transgresión. No es gratuito que los principales films, las principales películas que tienen que ver con el erotismo empiezan con el ojo. Recuerden ese bello film de Beckett que empieza con el ojo y el ojo lo persigue a uno. Luego el erotismo está asociado al ver y a la locura de ver y a la manía de ver, pero se da cuando me doy cuenta que no puedo ver completamente. Y esto es una maravilla. Y esto no implica que entonces el cuadro como el de Courbet no sea el sexo total, pero justamente no puedo ver completamente el sexo total de Courbet, que fue un escándalo cuando se presentó en Orsay, evidentemente. No, es esa idea de ver, pero no puedo ver completamente, que es lo mismo que le pasa al místico. El místico es un personaje que nos encarreta todo el tiempo en una noche oscura con ansias, en amores inflamadas, salud invernotada, oh dichosa aventura, estando ya mi casa sosegada, etcétera, etcétera. Recuerden, el cántico espiritual de San Juan de la Cruz es absolutamente homosexual y erótico, ¿no? Cuando tú me mirabas, tu gracia en mí sus ojos imprimían, y en eso me alababas, y los míos no podían adorar lo que en ti vi. Estando ausente de ti, ¿qué vida puedo tener sino muerte, padecer la mayor que nunca vi? Lástima tengo de mí, que esperando desespero y muero porque no muero. Ahí está Santa Teresa de Jesús. Si ustedes miran la poesía mística, es terriblemente erótica. La comparación, evidentemente, la han hecho muchísimos autores. ¿Por qué? Porque nunca ven a Dios. El místico, la mística, están encerrados en el claustro, en el cuadro que controla todo y que obliga a ver lo que el cuadro dice ver, como las constituciones de San Ignacio o los ejercicios espirituales, pero paradójicamente el místico casi que se enloquece y se sale de ahí. Por eso la mayoría de los místicos los interrogó la Inquisición, porque eran terriblemente peligrosos, porque eran terriblemente eróticos. Los análisis que hace de la Beata Ángela Foligno, Bataille y Cioran también van a mostrar justamente que casi que se comen a Jesús como usted se come con la mirada a la persona que le gusta, pero comerte no es ser por ti comido, dice Santa Teresa de Jesús. Entonces es muy importante esa relación de la locura de ver y de ver de una cierta manera, de tal manera que los gatos pueden ser sensuales. Balthus pintaba muchos gatos que corresponden luego a los sexos de mujeres. Es
muy bella la historia de Mitsu, el gato que se le pierde. Pero entonces, ¿qué es el erotismo o por dónde va el erotismo? Va por una cierta perdición de la mirada. Tiene que ver con una mirada perdida. Tiene que ver con mirar algo que de algún modo está prohibido ver porque nos dan el marco de lo que hay que ver. Es por ahí por donde va. Tiene que ver con un suspenso, tiene que ver con un dejarse ir, y la gran pregunta, un poco para conectar con el barroco, con lo que ustedes han señalado, es cómo digamos ser erótico o vivir experiencias de erotismo en esta locura de ver de internet, de Facebook, de Twitter, de todas estas cosas en donde estamos llenos de pornografía todo el tiempo, en donde básicamente decimos nada de sexo, somos digitales, como diría un psicoanalista contemporáneo. Entonces, ¿cómo diablos, a pesar de que tenemos la gran pantalla, por eso hablo del retorno del barroco hoy, cómo nos podemos escapar de eso que nos es dado ver y mirar de otro modo sabiendo que no podemos ver completamente? Esa es la gran pregunta contemporánea. ¿Cómo huir de algún modo de esa sobrecarga de imágenes que permanentemente y hoy más que nunca se nos presentan como en el barroco? Y cómo paradójicamente eso produce nuevos erotismos, nuevas errancias que indudablemente son transgresoras porque atentan contra lo que nos es dado ver, es decir, contra el retrateo donde está la parejita, el niño y la niña, y los dos hijitos, ojalá niño y niña, porque el equipo sigue ensayando hasta que tenga el niño, y la parejita de French Poodle, y se aman para siempre. Entonces, ¿cómo huir de ese marco que para nada es erótico? Yo diría que el retratero de todas las familias burguesas, y sobre todo pequeño burguesas, es tan antierótico como el señor caído de Monserrat. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por eso. Realmente el moderador del año era el profesor Ricardo Arcos Palma. Lo esperamos hasta el último momento, pero no pudo llegar desgraciadamente. Tuvo unos problemas de última hora, porque saben que está lloviendo, salió así como de repente. Pero bueno, vamos a las preguntas. Vamos a coger 4 preguntas solamente para que los profesores las contesten. Y pues si quieren también colocan ahí en la hojita, o bueno, si las vamos a hacer al aire, de pronto qué profesor quisiera que... Bueno, para traer el objeto de una experiencia netamente cultural, es decir, humana. Para poderla entender hay que ubicarse en un plano diferente al prosaico. Es decir, al igual que para entender fenómenos históricos hay que salirse de la vida prosaica. Y para ello hay una fascinación en ese límite entre la vida y la muerte. Esa distinción entre sexo y erotismo. Creo que es muy interesante en esta época donde el fenómeno de la construcción de los géneros, digamos que ha entrado en un momento de despertar y entender que el cuerpo se construye entre lo cultural. La pregunta es cómo desde el erotismo y específicamente desde el arte pensar el erotismo como una herramienta, digamos, política en ese ejercicio de emancipación del cuerpo en un contexto altamente, por lo menos a nivel nacional, altamente reglamentado, domesticado y violentado. ¿Sí? ¿Cuál es el lugar político del erotismo? Y específicamente de las escuelas de arte.